En esta diapositiva, las clínicas de perinatología definen cuál es la definición ideal o cuál es la definición más aproximada para los casos de sepsis neonatal temprana o tardía. Se refiere a una infección en un sitio estéril, ya sea sangre, líquido cefalorraquídeo o de orina. Se sabe que no está claro cuál es el consenso o cuál es la mejor definición para este tipo de patologías. Describen que, por lo general, estos cuadros pueden ser la mayoría de los casos como presentación de una sospecha de sepsis. Se sabe que eso es el diagnóstico más común y más frecuente en la unidad de recién nacidos y también está definido que la mayoría de estos niños que tienen sospecha, solamente el 10 al 30% de los casos tienen una sepsis neonatal comprobada. El doctor Sola, con su grupo de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, realizó un consenso para sepsis neonatal temprana y tardía, y ellos describen que es un problema de salud pública. ¿Esto por qué? Porque ha generado un impacto negativo en la salud neonatal y en la economía a nivel mundial. Ellos en este consenso lo que hacen es describir estrategias útiles y que tienen útiles en el manejo tanto del diagnóstico como en el manejo de estos cuadros de sepsis neonatal. Describen el valor indiscutible que tiene la evaluación clínica por parte de pediatras y neonatólogos expertos en el tratamiento de estos recién nacidos, y además demuestran cuál es el escaso valor de las pruebas de laboratorio, que, como lo vamos a ver más adelante, siempre ha tenido muchas diferencias. Es claro que puede ser letal, esta patología puede ser letal si no se diagnostica a tiempo y sobre todo si no se inicia un manejo antibiótico adecuado. Pero a su vez también es muy claro que los efectos adversos que producen los antibióticos a los que son sometidos gran parte de estos recién nacidos son muy importantes. En esta patología, muchos recién nacidos acaban recibiendo antibióticos sin necesidad de requerimiento para ellos. Es así como en este consenso se describen 3 grandes grupos de efectos adversos en la exposición a antibióticos en perinatología. Un gran grupo es el asociado a la mortalidad y la morbilidad, y fíjense cómo se aumenta la morbilidad y la mortalidad en los recién nacidos y en niños grandes que han sido expuestos a antibióticos. Estudios grandes han descrito de que con una sola dosis es suficiente para que pueda causar una disbiosis significativa. Esta disbiosis puede persistir por muchos meses y puede causar mayor susceptibilidad a infecciones y a enfermedades autoinmunes. El segundo gran grupo de compromisos son las alteraciones a nivel de la microbiota y del microbioma intestinal. Esto a largo plazo en niños puede producir infecciones durante la infancia, puede aumentar el riesgo de hospitalizaciones cuando son grandes, y también aumento de la mortalidad y de la morbilidad. El tercer gran grupo de efectos adversos es de la resistencia microbiana. Se describen aumento de la resistencia de los microorganismos, también aumento de la mortalidad y de la morbilidad, y todos estos 3 grandes grupos, en términos generales, lo que va a producir una carga económica aumentada en todos los servicios de salud, va a producir aumento de los gastos y va a producir efectos secundarios importantes a nivel de toda la salud pública en recién nacidos y en la etapa infantil. Esta patología o esta condición definitivamente es un gran desafío médico para todos los pediatras y neonatólogos, que si nacidos con alta probabilidad de sepsis. Es importante saber cuáles son los antibióticos que requieren estos recién nacidos y si los llegan a necesitar, en qué momento hacerlo, y si se decide el inicio del manejo antibiótico, hacerlo lo antes posible. Se debe distinguir cuáles son los recién nacidos de alto riesgo que son asintomáticos y compararlos con los recién nacidos sanos para decidir si está indicado o no el uso de manejo antibiótico. Debemos tener claro cuál es el tiempo de esquema antibiótico y suspenderlos en caso de que se descarten los cuadros sépticos. Para hablar un poco de la epidemiología de la sospecha de sepsis neonatal, que, como lo decía, este término, aunque parece un término demasiado grande, amplio, subjetivo, conlleva a la mayoría de niños que cursan con un cuadro de infección neonatal. Entonces, tenemos que para la incidencia global de sepsis neonatal en recién nacidos, tanto el grupo de los atérminos como los prematuros puede ser de 2 a 4 por mil recién nacidos.
Es evidente que los prematuros son la población que va a estar mucho más expuesta a la presencia de casos de sepsis neonatal y que en los recién nacidos por debajo de 1.500 gramos, recién nacidos prematuros, pues va a haber una incidencia mucho mayor. Secundario a esto, pues la mortalidad también va a ser mayor entre más edad gestacional pequeña tengan estos recién nacidos. Se sabe que los recién nacidos a término van a tener una incidencia del 0.5 por 1.000 nacidos vivos y que de estos recién nacidos a término, un gran porcentaje, el 60%, van a terminar en una unidad de cuidado intensivo. En cuanto a la epidemiología, se ha visto con el pasar de los años de que es importante tener en cuenta que se ha notado una disminución en los episodios de sepsis con la implementación de la profilaxis de los antibióticos intraparto, que esto lo vamos a desarrollar más adelante. Para hablar de la clasificación, la sepsis neonatal se clasifica en temprana y tardía. Recordar simplemente que la temprana es aquella en la que los patógenos tienen una adquisición de manera vertical y que definitivamente tienen que ver con la transmisión de mamá a bebé, se dan las primeras 72 horas, y para esto hay unas rutas especialmente potenciales que generan la invasión microbiana. Se habla de rutas tales como la ruta ascendente, ¿sí? A través del canal vaginal, una ruta indirecta que puede ser a través de las punciones que se realizan las madres durante los procedimientos como amniocentesis o cordocentesis. También hay una ruta que es retrógrada, que puede ser a través de la adquisición de las bacterias a través de las trompas de falopio, y una transmisión que es totalmente hematógena. Esto con relación a la temprana. Vamos a detallar más en esta charla la sepsis neonatal tardía, que es la que se presenta más en el servicio de urgencias. Entonces, para la tardía, recordar que se presenta después de las 72 horas de vida, que la adquisición por lo general es horizontal, que puede estar relacionada directamente con el entorno del momento del recién nacido. Ese entorno puede ser o un ámbito hospitalario al que estuvo expuesto, o puede ser el entorno pues alrededor de su hogar, de su familia. Pero no olvidar que también en la sepsis tardía podemos tener presentaciones de casos en los cuales los patógenos no van a ser los adquiridos de manera horizontal, sino los que se adquieren de manera vertical, como tal es el caso de la infección por estreptococo del grupo B. En esta diapositiva, que me pareció muy bonito este comentario que hizo el doctor Sola y todo su grupo en el consenso de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, en el cual dicen que el diagnóstico y el manejo del recién nacido se basa en principios científicos modificados por el arte y la experiencia del clínico. ¿Esto a qué se refiere? A que básicamente es muy importante la evaluación clínica, es muy importante ese sentir del pediatra neonatólogo de ver un recién nacido que tiene algo, que algo le está pasando, así no sea muy específica la clínica. La tabla demuestra básicamente muchas manifestaciones clínicas, ¿sí? que se presentan tanto en la sepsis precoz como en la sepsis tardía, dentro de las cuales pues sí, vemos que son muy variadas. Hay letargia, hay inestabilidad hemodinámica, puede haber hipotermia, puede haber cambios en la forma como se alimenta el recién nacido, hasta cuadros tan severos como convulsiones. Es importante resaltar que solo el 10% de los recién nacidos que tienen una temperatura mayor a 37.8 grados, por ejemplo, tienen un homocultivo positivo. Entonces, fíjense que no necesariamente los recién nacidos que cursan con un cuadro febril se correlacionan con un cuadro de sepsis neonatal tardía. Lo que sí se sabe por estudios ya determinados es que la apnea, por ejemplo, y la bradicardia son indicadores clínicos tempranos de sepsis neonatal tardía, y también son parámetros importantes en el desenlace o como factores de riesgo en las calculadoras que se están utilizando ahora para actualizar los riesgos de recién nacidos con sepsis neonatal temprana. En cuanto a los gérmenes que se presentan con mayor frecuencia en la sepsis neonatal temprana, pues tenemos que el mayor grupo están el estreptococo del grupo B y la E. coli, que se presenta en un 70% de los casos. Definitivamente el estreptococo del grupo B sigue siendo el más frecuente, pero desde que se están haciendo todos los protocolos de manejo del estreptococo con el screening para las mujeres embarazadas y la profilaxis para estreptococo, ya la E. coli es la principal causa de morbimortalidad. Antes, años atrás, lo era el estreptococo del grupo B.
Importante resaltar que el estreptococo se presenta con mucha mayor frecuencia en los recién nacidos a términos si lo comparamos con los prematuros, y que la E. coli es la que se presenta con mucha más frecuencia en los recién nacidos prematuros. Hay otras bacterias asociadas a la sepsis temprana, como son Streptococcus pneumoniae y los bacilos gram negativos, y quiero resaltar la presencia de la Listeria monocytogenes. Es un bacilo gram positivo que se desarrolla de manera intracelular. Recordar o tener en cuenta que la listeriosis en embarazadas puede llegar a ser 10 veces mayor con relación a la población general, y que en las mujeres hispanas embarazadas es 25 veces mayor su presentación. Simplemente para que lo tengan, en la página del CDC hay una lista de alimentos no recomendados en embarazadas para evitar listeriosis, y que puede ser importante tenerlo como parámetro para recomendación durante el embarazo. En cuanto a las tardías, pues definitivamente los gérmenes más frecuentes son los gram positivos. Está el estafilococo coagulasa negativo, que se presenta en un 50%, y la minoría de los casos está relacionada con los gérmenes gram negativos, que se dan en un 20 a un 42%. Dentro de los gram negativos podemos tener Klebsiella, Enterobacter. El germen más común definitivamente es la Escherichia coli, y el germen más letal va a ser la Pseudomonas aeruginosa. En los recién nacidos prematuros extremos que han estado sometidos al manejo en una unidad de recién nacido, que han estado ventilados, expuestos a antibióticos de amplio espectro, pues definitivamente los hongos juegan un papel importante, y es así como podemos encontrar la presencia de Candida albicans en estos recién nacidos, o Candida paraxilopsis. Gérmenes o virus que de pronto no los encontramos con mucha frecuencia en la unidad de recién nacidos, sí van a hacer de manera importante resaltar durante el interrogatorio de los niños que llegan de la calle. Entonces vamos a encontrar que también otra causa de sepsis tardía van a ser todos los virus respiratorios, los virus gastrointestinales, virus como citomegalovirus y como herpes virus simple. Quiero detenerme en la enfermedad por estreptococo del grupo B, pero en la sepsis neonatal tardía. Como lo dije anteriormente, es el germen más frecuente de presentación en la sepsis neonatal temprana, pero no hay que olvidar que también puede presentarse en la sepsis tardía. A nivel mundial se sabe que el 18% de las mujeres están colonizadas para estreptococo del grupo B. Sin embargo, se sabe que de estas que están colonizadas, el 50% a 70% de los recién nacidos van a estar colonizados, y solamente del 1 al 2% de estos recién nacidos van a tener una enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B, que pareciera un número muy pequeño, pero definitivamente este 1 a 2% puede ser muy letal. Este es el cuadro donde se describe cómo es el proceso para la enfermedad temprana, pero quiero detenerme aquí en todo el proceso que lleva el estreptococo en la enfermedad infecciosa tardía del recién nacido con cuadros sépticos. ¿Por qué se puede dar también de manera tardía? Recordar que la transmisión de esta bacteria también se da de manera sexual, se puede dar por la cercanía con el recto y la vagina, se puede dar por contaminación orofecal, y que esta puede ser la causa para su aparición de manera tardía. Se establece que puede haber una temprana, una tardía que va del día 7 a los 90 días, y también hay una muy tardía que va más allá de los 90 días, y esta está relacionada más con recién nacidos prematuros extremos que han tenido factores de riesgo implícitos y relacionadas directamente con madres que han estado colonizadas, no tratadas, o por ejemplo madres con ruptura prematura de membranas, o con madres con parto vaginal prematuro o parto vaginal sin profilaxis antimicrobiana en madres que son positivas. La meningitis como presentación tardía por estreptococo del grupo B también está presente. Fíjense que aquí la gráfica describe cómo es mucho más frecuente la meningitis en la tardía si se compara con la temprana. No quiere decir que en la temprana no se presenten casos de meningitis, sí se pueden presentar, pero son mucho menos frecuentes. Bacteremias por por estreptococo pues se puede presentar en el 93% de los casos. Cuadros de sepsis y neumonías en sepsis tardía se pueden presentar, pero pues a nosotros como neonatólogos y pediatras la preocupación es el deterioro a largo plazo que tienen estos recién nacidos, con consecuencias tan graves como secuelas neurológicas, convulsiones, retardo mental, sordera. Y la letalidad definitivamente de meningitis por estreptococo del grupo B tiene un valor importante
que va del 5 al 10%. Con esta gráfica quiero demostrar la importancia del screening para estreptococo del grupo B en las mujeres embarazadas y las posibles consecuencias en caso de no documentar la colonización y de no tratarla. Hay muchos protocolos. Este es el protocolo que lo tomé de el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, es el protocolo del 2020 que fue publicado en New Reviews en marzo del 2021. Esta es una guía de prevención y manejo para las infecciones del grupo B, por estreptococo del grupo B de infecciones perinatales. Y fíjense cómo se demuestra que pueden haber diferentes consecuencias. Si la madre es bien tratada, pues evidentemente vamos a tener una madre y un bebé sano, o si la madre no es bien tratada o un recién nacido que no se documente el cuadro infeccioso puede también traer consecuencias. No voy a detallar cómo es el protocolo para manejo de estas embarazadas, pero simplemente resaltar que el protocolo describe cuáles son las embarazadas que deben tener screening, ¿sí? Importante resaltar que embarazadas que tengan un screening tomado y que luego de 5 semanas el embarazo siga en curso, deben, siendo un screening negativo, estas embarazadas deben repetirse nuevamente el screening para estreptococo del grupo B. También en las embarazadas que tengan 37 semanas o más, en las embarazadas que tengan una amenaza de parto prematuro, que tengan una ruptura prematura de membrana, son indicativos de hacer screening para estreptococo del grupo B. Idealmente, todas las embarazadas deberían tenerlo. Aquí se plantean como las estrategias de manejo para estas recién nacidas y el protocolo de antibióticos para las embarazadas y el protocolo de manejo que deben recibir, de manejo antibiótico que deben recibir estas madres. Hay protocolos como este, hay protocolos que están ajustados y vamos a encontrar protocolos que relacionan, por ejemplo, los parámetros del colegio americano de ginecología y los mezclan con los que presenta la Academia Americana de Pediatría y con el CDC. En cuanto a los paraclínicos, sabemos que no hay un biomarcador ideal. Definitivamente no se ha logrado documentar cuál es el estudio ideal como biomarcador en sepsis neonatal temprana y tardía. Los parámetros de laboratorio más utilizados como biomarcadores de sepsis incluyen un cuadro hemático completo, una PCR y una procalcitonina. De estos, ¿qué se sabe? Que la sensibilidad y el valor predictivo negativo es muy buena, sin embargo, la especificidad y el valor predictivo positivo de estos exámenes es muy deficiente. Se sabe que si tenemos resultados normales de ellos, pues pueden ser tranquilizadores, ¿sí? No, pudieran ser tranquilizadores, pero sin embargo, si estos resultados llegan a ser anormales, no confirman ni descartan que el recién nacido curse con un cuadro séptico. Hay algunas condiciones, por ejemplo, en la sepsis neonatal temprana, como la preeclampsia, la corionionitis, las lesiones por enfermedad hipóxico-isquémica del recién nacido o los fetos que vienen con retardo en el crecimiento intrauterino. Estas condiciones pueden generar muchas más alteraciones y con resultados muy inespecíficos de estas pruebas. Hay algunos autores que, digamos, están a favor de realizar procalcitoninas debido a que cuando se expresa por asociación o por exposición a las endotoxinas bacterianas, la expresión de esta procalcitonina es muy temprana. Se sabe que se puede empezar a elevar en las primeras 2 a 4 horas después de tomada. Por esto, el diagnóstico sirve para hacer un diagnóstico precoz de sepsis neonatal tardía y también temprana. El pico de aparición de la elevación de la procalcitonina puede ser a las 6 a 8 horas, alcanzando una vida media aproximadamente de 24 a 30 horas. Definitivamente el estándar de oro en el manejo de sepsis para el diagnóstico de sepsis neonatal son los hemocultivos. Esta gráfica muestra cómo en la sepsis temprana está indicado realizar hemocultivos. En la tardía está indicado la realización de hemocultivos, de cultivo de orina y cultivo de líquido cefalorraquídeo. En la temprana no está indicado la realización de punción lumbar ni de urocultivo porque no es tan frecuente la presentación, pero en casos muy específicos en los que el recién nacido, por ejemplo, en la temprana curse con un cuadro febril asociado
asociado a sintomatología urinaria y que esté relacionado con trastornos de la vía renal, puede ser posible la toma de un urocultivo, o en recién nacidos que cursen con alguna sintomatología del sistema nervioso central, también puede estar indicado la toma de una punción lumbar, pero de rutina no se hace. Con respecto a los hemocultivos en sepsis temprana, se sabe que salen positivos, pueden ser positivos en las primeras 24 horas si son tomadas de manera adecuada. Para esto es importante resaltar que deben haber muchos mecanismos para la toma de los hemocultivos y de la forma como se deben procesar. La Academia Americana de Pediatría muestra en una diapositiva más adelante cómo van a estar dados estas formas de tomar los hemocultivos. Se sabe que en recién nacido se puede tomar una muestra de 1 centímetro y que la sensibilidad es suficiente, va a ser del 100%, pero con cultivos correctamente tomados y con disminuyendo el riesgo de contaminación. Lo ideal es que estos hemocultivos sean tomados antes de empezar pues, el manejo con antibióticos. Algo para resaltar es que muchos de nosotros consideramos de manera incorrecta que la sensibilidad de los hemocultivos es deficiente, y si nosotros tomamos los hemocultivos de manera adecuada, digamos que esta forma de pensar debería cambiar. Este es un listado que muestra cuál es la forma ideal de toma de los hemocultivos. En relación al volumen, entonces debe ser un volumen de 1 centímetro, puede ser, o de 2 centímetros. Se sabe que un volumen inadecuado es la principal causa por la que los hemocultivos pueden dar falsos negativos hasta en una condición mayor al 50% de los casos. Esto está directamente relacionado con el volumen de la muestra. Se sabe que a mayor volumen hay mayor sensibilidad de estos hemocultivos. Otro aspecto importante es la dilución con respecto al medio de cultivo. Entonces, la relación por lo general tiene que ser de 1 a 5 o de 1 a 10, y esto lo que va a hacer es permitir neutralizar todas las propiedades bacterianas de la sangre, bactericidas de la sangre, y los agentes antibacterianos que podrían estar presentes en la muestra de sangre. Importante en los recién nacidos que tienen manejo antibiótico, hay que tomar estas muestras en tubos especiales para ello, que tengan sustancias que neutralicen parcialmente el antibiótico que tiene presente en la sangre. Y en cuanto al transporte, esta es una de las principales causas por lo que se contaminan las muestras para hemocultivos. Deben ser procesadas lo antes posible, máximo 2 horas luego de ser tomados. El FILA-RAI también es una prueba que nos ayuda mucho en el diagnóstico y como forma de guiarnos en cuál va a ser el manejo de estos recién nacidos. Hay paneles para sepsis, hay panel como este, hay panel para el sistema nervioso central como en este caso. Por ejemplo, aquí en un recién nacido que tuvimos en la unidad de recién nacidos se logró detectar un estreptococo agalactiae en un recién nacido que entró por el servicio de urgencias de 17 días de vida, con un cuadro que era muy típico de origen gastrointestinal sin fiebre, y logramos detectar el estreptococo agalactiae. En esta tabla simplemente se muestran todos los valores predictivos, la sensibilidad y la especificidad del hemograma. Digamos que lo que les decía, no hay biomarcadores ideales. Lo ideal es la suma de los biomarcadores con la clínica y pues con los hemocultivos que se tomen, o con la toma del líquido cefalorraquídeo y las pruebas de orina. En ese cuadro quiero volver a resaltar la poca sensibilidad que tiene la leucocitosis, la poca especificidad que tiene la leucocitosis en los recién nacidos. Recordar que pueden tener de 40.000 a 50.000 leucocitos por milímetro cúbico. La plaquetopenia también tiene poca sensibilidad, poca especificidad, de igual forma la leucopenia. Es importante resaltar que en los cuadros de sepsis se pueden presentar recuentos de neutrófilos por debajo de 1.500 y puede ser un factor que guíe el manejo de estos recién nacidos. De igual manera, la relación de cociente de los neutrófilos inmaduros sobre los totales, cuando tenemos esta relación que es mayor o igual a 0.2, puede tener una buena correlación, pero esto sumado también a la clínica del paciente. Esta es una diapositiva sacada del libro de Stable, de estabilización y transporte en los recién nacidos, en la que prácticamente lo que hacen es que nos enseñan a calcular esta relación de inmaduros con neutrófilos totales.
El urocultivo, pues evidentemente hay que hacerlo, está indicado en la sepsis tardía. Definitivamente la recolección de esta muestra con bolsa plástica perineal es una forma de tomarla poco válida, a menos que se haga durante 20 minutos, solamente debe permanecer la bolsa 20 minutos y en caso de que pase este tiempo debe ser nuevamente limpiada el área genital para una nueva recolección. Resaltar que esta muestra luego de recogida debe ser sellada prontamente y no se debe envasar en otros recipientes. Lo ideal es realizar punciones suprapúbicas, definitivamente es el estándar de oro, pero pues digamos que lo más rutinario que nosotros hacemos es el cateterismo vesical, que es más fiable que la bolsa plástica y que nos descarta muchas infecciones urinarias o las confirma. En cuanto a la meningitis y a la toma de líquido cefalorraquídeo, la gráfica muestra, pues, esta tabla muestra cuáles son los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que la meningitis neonatal es poco frecuente, pero que se puede presentar en las sepsis de origen tardío. Se pueden presentar es mucho más frecuente que en las tempranas, se presenta como una incidencia de 1.5 a 3.5% de los casos. Está indicada tomar punción lumbar en las tardías y en las tempranas solamente si tenemos una sospecha de meningitis. Son útiles las escalas para predecir la sepsis, digamos que sí son útiles, pero sobre todo en las de aparición temprana. Esta es la calculadora de riesgo, aquí está la dirección en caso de que la quieran tomar, la calculadora de riesgo para sepsis neonatal del grupo de Kaiser en California. Ellos básicamente lo que hacen es que combinan factores de riesgo maternos con el estado clínico del recién nacido para refinar y puntualizar los riesgos de recién nacidos con sepsis temprana. Medidas preventivas que todos sabemos. Para la sepsis tardía, digamos que en los casos actuales en época de COVID, evitar el ingreso precoz a los jardines infantiles puede ser una buena medida que ayuda a evitar que estos recién nacidos vuelvan al hospital y consulten por un cuadro de posible sepsis. Los diagnósticos diferenciales, no toda la fiebre o toda la hipertermia son de causas infecciosas, tienen causas no infecciosas como estados de deshidratación, el exceso de abrigo, por ejemplo, de estos recién nacidos. Aquí muestro simplemente algo rápido, que es el Neofax, que es donde nosotros tomamos las dosis de los antibióticos. Es una guía muy buena. Aquí en la fundación la tenemos como incorporada en el intranet de la Fundación Santa Fe. Y aquí se establece la dosis por edad gestacional, cuáles son las dosis según la patología, según la condición del paciente y según también la tasa de filtración glomerular en caso de que requiera ser ajustada. Definitivamente es importante la clínica, es lo que va a ayudarnos en alto grado a diagnosticar estos recién nacidos y a saber cuál es el manejo, pero es importante saber cuáles son los recién nacidos de bajo riesgo. En el servicio de urgencias hay que identificar que estos recién nacidos no tengan una apariencia tóxica y aquí es típico el comentario de pediatras y neonatólogos de que este recién nacido no luce bien o que tiene algo que no me gusta. Ese comentario o sugerencia por parte de un pediatra es súper importante a la hora de iniciar el manejo en estos recién nacidos. Tenemos que documentar si el recién nacido tiene compromiso de tejidos blandos o no, del tejido esquelético o no, identificar si tiene leucocitos de 5.000 a 20.000, si el sedimento urinario está por debajo de un conteo de 10 células por campo, si tiene temperatura, pero es una temperatura que está por debajo de 39 grados y no es persistente y tiene una evolución de menos de 12 horas y no persiste, definitivamente podemos considerar que ese recién nacido es de bajo riesgo. Solamente el 10% de los recién nacidos con fiebre van a cursar con un cuadro infeccioso bacteriano. Unas imágenes simplemente para demostrar la apariencia de los recién nacidos que pueden estar con palidez, con mala perfusión distal, con un aspecto que no gusta, una posición hipotónica, el estado como de que está reticulado, que tiene un color terroso y fíjense, en este caso este recién nacido tiene una carita básicamente de enfermo. ¿Qué hacer en los casos cuando nos llega un recién nacido de urgencia? Podemos tomar aspirados nasofaringios para determinar todos los antígenos de los virus respiratorios. Podemos tener la conducta de observación y no de hospitalización. Esto me parece muy importante tenerlo claro para esta charla porque muchos de estos recién nacidos pueden dejarse en observación. La limitante es los servicios de urgencias que permanecen llenos y que pueden ser un medio para que se
contagien de otras enfermedades estos recién nacidos. Lo importante es intentar no separar a la madre del recién nacido. Se deben tomar 2 hemocultivos o un hemocultivo dependiendo del peso del recién nacido. Tomar urocultivos, parcial de orina, grande orina y placa de tórax en caso de que tengan compromiso respiratorio. La placa de tórax solamente está indicada en los recién nacidos que tienen infecciones respiratorias bajas. La punción lumbar, importante destacar que cuando hacemos fila-ray para punción lumbar, podemos detectar virus como enterovirus y también virus del herpes simple. Los recién nacidos que se van a catalogar de alto riesgo en el servicio de urgencia son todos los que tienen mal estado general, que hayan tenido antecedentes de prematurez, que estuvieran en una UCI. Estos recién nacidos tienen que ser igual tomados con, se toman todos los cultivos del caso que ya los describimos y un tratamiento empírico que podemos iniciar es el manejo con ampicilina y amicacina o ampicilina gentamicina en caso de tener simplemente la sospecha y si tenemos la aparición clínica o la clínica de una meningitis, podemos ampliar el cubrimiento para sistema nervioso central con cefotaxime. Pero siempre, siempre debemos cubrir a estos recién nacidos para estreptococo del grupo B. Para el servicio de urgencias y también para nosotros en la unidad de recién nacidos, esta mnemotecnia que tiene Stable en el programa de estabilización y transporte de recién nacidos es muy buena porque básicamente aquí nos enseña a cómo manejar estos recién nacidos. Ellos no necesariamente van a llegar en estado de shock al servicio de urgencias. Entonces, recordar que debemos manejar la S de Sugar, que es el manejo de la hipoglicemia. Estos recién nacidos, por lo general, si llegan con cuadros sépticos, van a tener aumento en el consumo de la glucosa, van a requerir un flujo metabólico que puede ser desde 6 hasta 12 miligramos kilo minuto. Recordar que los recién nacidos en el servicio de urgencias y en la unidad de recién nacidos tienen que ser soportadas con soluciones destrozadas. Las soluciones con cristaloides solamente en casos de exposición, de que querramos expander el volumen intravascular. La T se refiere a la adecuada regulación térmica de estos bebés. Pueden llegar fríos y debemos acondicionar el medio para que se facilite una adecuada regulación térmica. Se deben apoyar desde el punto de vista de su vía aérea con lo que ellos necesiten. Pueden estar sépticos con un nivel de saturación adecuado o puede que requieran apoyo con una cámara de Hood o con una cánula de alto flujo o con algún tipo de CPAP o en los casos severos pueden requerir intubación y ventilación mecánica. En cuanto a la presión sanguínea, pues mantener los signos vitales dentro de los límites normales para su edad gestacional. Hay tablas que nos enseñan cuáles son las adecuadas frecuencias, las tensiones arteriales de estos recién nacidos. Se manejan con bolos de cristaloides, como lo dije anteriormente, en caso de que estén en shock y que requieran expandir ese volumen intravascular. Los laboratorios ya hablamos y la parte emocional juega un papel importante, como lo dije. La idea es intentar no separar a esa madre del hijo y evitar la hospitalización en cuidados intensivos a menos que sea obviamente necesario. Para llevar a casa, simplemente decir que la sepsis neonatal tardía o la sospecha de infección neonatal es un problema de salud pública, que muchos recién nacidos son tratados con antibióticos sin necesitarlos, que los signos clínicos son muy inespecíficos y que definitivamente el biomarcador ideal no existe. La consideración esa que tenemos los pediatras de que no luce bien definitivamente juega un papel importante en la toma de decisiones. La implementación de la profilaxis para el estreptococo del grupo B ha disminuido los casos de sepsis neonatal de una manera dramática y debemos seguir haciendo campaña para que esto siga siendo de la misma manera. Y se debe ofrecer la posibilidad a los recién nacidos de manejarlos en el servicio de urgencias en una sala de observación, pero sí, solo si son recién nacidos de bajo riesgo. Debemos tener en cuenta que puede ser una opción en el manejo de estos recién nacidos. Muchas gracias.